Hay dos escuelas de pensamiento detrás del error. Una aproximación que ya mencionamos en cultura justa, una aproximación tradicional, que solo trata de castigar a quien se equivoca, que solo trata de privilegiar, como ya les mencioné en otra clase anterior, privilegiar el quién y no el qué. Ya les mencioné que eso no es parte de la cultura justa. La cultura justa se pregunta qué pasó y no quién pasó. La escuela tradicional sigue haciendo este tipo de errores. Y eso hay que cambiarlo, porque como les he mencionado también, del error es que se aprende. Entonces, si uno se equivoca, puede crear un nuevo estándar, y ese nuevo estándar hacer segura el proceso, hacer segura la tarea. Pero si uno tiene una cultura que no es justa, que privilegia el quién fue para castigarlo, pues entonces no tiene forma de crecer con el error, y esa es una mirada tradicional personal que debe evitarse. Hoy en día hay una aproximación sistémica, una nueva mirada que mira el error como una forma de aprender. La aproximación personal es lo que les he venido mencionando, de quién fue, y entonces sobre quién fue yo no tengo mucha oportunidad de mejora. Yo tengo oportunidades de mejora sobre el proceso, sobre la secuencia de tareas organizadas para producir un resultado. Sobre esa secuencia de tareas organizadas es que yo puedo intervenir para mejorar y hacer que el proceso tenga un resultado bueno. Pero sobre el quién, que es el que la ejecuta las tareas, no tengo mucho margen de maniobra, no tengo mucha capacidad de mejorar. Es sobre el proceso, sobre las tareas que yo puedo decidir para que el resultado sea bueno. Cuando uno trabaja sobre el quién en un sistema complejo, pues no hace sino producir avergonzamientos, despidos injustificados, etcétera, que no mejoran el proceso. Todos fallamos en un sistema complejo, todos fallamos. Estar buscando un culpable único dentro de un sistema complejo es difícil. Estar diciendo que la selección Colombia no pudo golear a Ecuador porque Peckerman la embarró al poner a Magnelli a jugar en vez de haber puesto desde el principio a Cuadrado, pues no tiene sentido, porque ese ya es un hecho resumido y basado. Seguramente el análisis de ese error no lo va a volver a cometer mañana, y entonces seguramente Magnelli no va, como ya anunció que no va, y va Cuadrado porque tiene una estrategia diferente y porque Magnelli no está en ritmo, etc. Pero cuando uno se focaliza en la persona, lo que consigue son culpables, y entonces el análisis del error no se justifica y no se hace bien. Cuando uno es capaz de analizar el error, cuando uno es capaz en un sistema complejo de darse cuenta cuáles son sus atribuciones o cuáles son sus falencias para lograr a través de ese análisis mejorar, pues uno hace una aproximación mucho más inteligente hacia la seguridad del paciente. Cuanto más entendemos cómo y por qué ocurren las cosas, más controles podemos colocar para reducir la recurrencia. Es decir, entre más analizo yo por qué me equivoco, más argumentos tengo para mejorar mis procesos, mis tareas, las que tienen que ver conmigo como actor del sistema, y procurar que el sistema como un todo tenga mejores resultados. Pero es a través del análisis que yo logro mejorar mis procesos. En un sistema complejo, múltiples factores están usualmente involucrados en el error. El paciente, los proveedores, las tareas, la tecnología, las herramientas, el equipo, los ambientes, las organizaciones. Cuando, si se acuerdan, el protocolo de Londres, cuando vimos el análisis del error, el análisis causal del error, encontramos que eso es lo que está dibujado en ese cuadro que les mostré, de que hay fallas latentes que son del sistema o de la gerencia, hay factores contributivos que tienen que ver con el paciente, con la tarea, con la tecnología, con el individuo, con el equipo, con el ambiente, y hay fallas activas que tienen que ver con el individuo que hace la tarea, que pueden ser acciones, omisiones o violaciones conscientes, que todas juntas producen el error. Entonces, cuando hay múltiples factores que están involucrados en la producción del error, evitar el error involucra en un sistema complejo que se analicen cada una de las posibilidades de los actores para hacer análisis y corrección de causa raíz de manera tal que el error no se vuelva a producir.
Es muy complejo trabajar en un sistema como estos, porque no depende de que yo cambie, sino que cambien otras cosas para que finalmente el resultado cambie. Es muy difícil. Esto ya lo habíamos visto en la teoría del queso suizo, en el cual en un sistema que tiene riesgos y que es complejo, el evento adverso se da si estos huecos se alinean por cualquiera de estas deficiencias. Si yo no hago supervisión, si yo tengo comunicación deficiente, si yo tengo una formación inadecuada, si yo no monitorizo eficientemente el proceso, si las técnicas que uso son inapropiadas, pues en un sistema riesgoso y complejo, el error se da de manera segura. Reason propone que uno cree barreras de seguridad en diferentes niveles para que se evite que el paciente salga lesionado. El artículo largo, el de 35 páginas, que no era necesario leérselo, habla de las organizaciones altamente confiables. Las organizaciones son altamente confiables cuando tienen estas características: preocupación por fallar, compromiso con la resiliencia. La resiliencia es la oportunidad que yo tengo de fallar y de cambiar a partir del fallo. Yo tengo resiliencia cuando es como el ave fénix, ¿no? Renace de sus cenizas, es decir, cuando ha tenido un problema, pero es capaz a partir de ese problema de crecer y de ser una persona diferente. Las organizaciones son altamente confiables cuando tienen compromiso con ese aprendizaje, sensibilidad a las operaciones y una cultura de seguridad. Uno diría que la única forma de volver un sistema complejo proclive al error, volverlo seguro, es que las organizaciones tengan un compromiso con la seguridad, que sean altamente confiables. Organizaciones OAC. El artículo que ustedes tenían ahí habla de algunos principios generales de la teoría de las organizaciones altamente confiables. Mantener una cultura potente y uniforme de seguridad, utilizar estructuras y procedimientos óptimos, proporcionar formación intensiva y continua sobre seguridad, llevar a cabo aprendizajes organizacionales completos y de gestión de seguridad del paciente. Ponía de ejemplo, o ponen de ejemplo acá, por ejemplo, aterrizar en una portaaviones. A pesar de que es muy riesgoso aterrizar en un portaaviones, es una plataforma muy corta para poder aterrizar. A pesar de eso, aterrizar en un portaaviones es altamente seguro, casi sin fallos, a pesar de que tiene múltiples peligros. Vamos a ver un momento cómo se aterriza en un... No se puede ver, pero cómo se aterriza, la cantidad de momentos que hay para aterrizar en un portaaviones. Es un video de un piloto aterrizando su avión en esas condiciones de inseguridad. Ambos se mueven, el portaaviones se va moviendo y el avión se va moviendo, o sea que ni siquiera es un blanco fijo. Y sin embargo lo hacen bien. Es muy poquita la incidencia de error o de fatalidad que ocurre en una aproximación con dos blancos moviéndose a diferentes velocidades. Parece que se hubiera estrellado, pero no, aterrizó. Y no le pasa nada. Simplemente para mencionar esto de que los aterrizajes son casi perfectos,
a pesar de los múltiples peligros. Hay una cantidad de equipo trabajando para que esto se dé. No es solamente la acción del piloto manejando el avión, sino toda la gente que está alrededor de este proceso en un sistema para hacerlo seguro. De otra manera nadie podría aterrizar en un portaaviones. Obviamente que las personas no son aeroplanos, pero podemos aprender de esto. ¿Qué factores hacen que ellos trabajen tan bien? Que son un equipo humano, que son un equipo técnico, que son un equipo tecnológico, que hace cada uno su tarea bien, cada uno cumple con su proceso, y esa interconexión de procesos hace el sistema seguro. También aprendemos de sus errores, porque los desastres que han ocurrido les han enseñado a ser seguros, o sea, tienen resiliencia. Esta es tomada de algunos de los artículos, creo que también del Grande, en la cual las organizaciones altamente confiables tienen estas posibilidades, se anticipan a los problemas, aprenden de los problemas, tienen liderazgo de pensamiento, definición y practican la cultura justa. Uno debería, antes de entrar a un sistema de salud a que lo atiendan, preguntarse si estas cosas están comprendidas dentro del manejo al sistema. Si realmente estas cosas se dan, uno podría confiar en esa organización para efecto de su manejo y de su tratamiento. Esto es muy difícil porque uno, desafortunadamente, en nuestro sistema de salud no encuentra ni siquiera quien le conteste las preguntas. Si uno pregunta si en esta organización existe la cultura justa, seguramente tendrá que empezar por preguntarles o por explicarles qué quiere decir la cultura justa. Si se hacen discusiones abiertas sobre el error, si los individuos rinden cuentas, si hay habilidades para abandonar trabajos que no sean seguros, si hay pensamientos de manejo de liderazgo. Es decir, hay una cantidad de elementos que tienen que darse para que una organización sea altamente segura, confiable, que si no se dan el paciente va a tener problemas. En resumen, la atención en salud es compleja. Cuando las cosas están mal es más efectivo usar una aproximación por sistemas para la seguridad del paciente que la aproximación personal. Si es un sistema el que funciona, es un sistema el que se analiza, es un sistema el que se corrige. El trabajo de hoy tiene una actividad en clase, vamos a prender la luz, si me permiten. No, voy a levantarla ya por no, le voy a levantar la pantalla para poder trabajar. Estaba planeado así, ¿cierto? Hacer un trabajo en clase. Quisiera analizar con ustedes los hechos de la atención de un paciente en diferentes momentos y horas, y quisiera que ustedes me dijeran para cada momento cuáles detectan ustedes que pueden ser los fallos, los errores que se están cometiendo. Al final yo les voy a hacer un análisis propio del caso. A las 5 de la tarde, una mujer de 60 años, beneficiaria de una EPS, si hay un término que no entiendan, me avisan, por favor. Una mujer de 60 años que tiene una EPS desde hace 4 años, llega al servicio de urgencias de una IPS, es decir, de una institución prestadora de servicios de salud, puede ser un hospital, de alta complejidad, con dolor torácico de 3 horas de evolución, y dice: me duele el pecho. ¿Qué situaciones de riesgo puede tener esa persona a las 5 de la tarde en esas condiciones? Porque lleva 3 horas de evolución. ¿Sí? ¿Qué más? Tiene 60 años, lleva 3 horas de evolución, le duele el pecho, ¿cierto? O sea, cuando uno le duele el pecho, tiene situaciones de riesgo porque muchas de esas cosas pueden ser un infarto. Entonces, es una mujer de 60 años que llega a una hora X a una institución de salud de alta complejidad con un dolor en el pecho, es decir, ya trae. Esto es lo que quiero figurarme aquí al terminar de este ejercicio, es que ustedes entendieron bien el sistema complejo. Ya ella trae un problema.
Ella trae un problema y está ingresando a una alta complejidad para que se le solucione el problema. ¿Sí? A las 5:10, 10 minutos después, el portero del hospital le indica que haga la fila frente al consultorio de triage. ¿Saben qué es el triage? Ok. Sí. Sí, sí saben. En la fila se encuentra un niño de 6 meses con tos y fiebre, una mujer embarazada en trabajo de parto y un adulto con un brazo estabilizado. ¿Qué ven ahí ustedes que no cuadran? Que hay diferentes tipos de casos. Sí, Que hay diferente especialidad para cada paciente. sí, pero además, sí, de acuerdo, pero además de eso, ¿qué más? Diferentes complejidades. Es decir, acá, fíjense el riesgo, la mujer de 60 años tiene dolor de pecho, puede ser un infarto, entonces pasa al triage y en el triage estamos dentro del sistema complejo, ¿sí? Dentro del triage la mezclan con personas que tienen diferentes condiciones y diferentes factores de riesgo. No es lo mismo el niño con tos, no es lo mismo la mujer embarazada en trabajo de parto y no es lo mismo el adulto con un brazo intravillado. Podría irse para donde están todos los que tienen dolor de pecho, ¿cierto? Pero no, está mezclada. Ahí va corriendo un segundo riesgo. Lleva 10 minutos en el sistema. A las 5:30, 20 minutos después, la paciente es recibida en triage por un médico recién egresado, joven, que le pregunta: ¿qué le pasa, viejita? Y decide, ante la congestión del servicio y la proximidad de cambio de turno, clasificarla como triage 4. Triage 4, ¿saben qué es el triage 4? Sí, no. El triage de menor prioridad. Es decir, puede irse a una consulta externa. Puede esperar 3 horas o 4 horas antes de que la atiendan. Y enviar la consulta prioritaria en el área de consulta externa del hospital en 4 horas. Este es un riesgo, ¿verdad? Al entrar al sistema se le aumentó el riesgo. Y aquí, ¿qué riesgos tiene en este punto? ¿Qué riesgo se encuentra ahora con el sistema complejo? Ahora, ¿con qué riesgo se tropieza ya? A las 20 minutos después de haber llegado, 30 minutos después. A ver. Bueno, la atiende una persona con competencias limitadas. Tengo dolor torácico, ¿verdad? O sea, estoy pensando en un infarto, entonces yo quisiera ser atendido por un estudiante de 10º semestre, ¿verdad? Ni de 12, sino debería ser atendido por alguien con mucha más capacidad, competencia. Aquí ya la tratan de una manera diferente, ¿verdad? Ya cuando le dicen ¿qué le pasa a viejita? Es una mujer, tiene 60 años, ni tan viejita. Entonces el trato ya va siendo un poco, sí, digamos que desconsiderado, ¿verdad? Y ante la congestión del servicio y la prioridad de cambio de turno, o sea, el sistema complejo, la persona además tiene afán, es joven, tiene inexperiencia y además tiene afán porque tiene que irse para cambiar el turno con la persona que llega. La clasifica como triage 4, un dolor torácico nunca es un triage 4, porque puede infartarse ahí en el triage. Nunca es un triage 4, o sea, está mal clasificada, ¿de acuerdo? Y la envía a consulta prioritaria, donde puede esperar 3 horas para que la atienda. ¿Sí? Es un usuario del sistema complejo. A las 5:50 de la tarde, 20 minutos después, el hijo de la paciente se queja y después de 30 minutos es clasificada como triage 3. Le indican ir a admisiones para verificación de derechos. Se dirige a la fila y 20 minutos después le indican que espere en la sala a ser llamada. Y que como la EPS no tiene contrato con esta clínica, será atendida y se solicitará autorización si se requiere procedimientos adicionales. Tiene un riesgo, se le aumenta el riesgo, y aquí ¿cuál es el riesgo? En ese episodio de las 5:50. ¿Alguien de atrás quiere mencionar algo? ¿Sí me están siguiendo los de atrás? César.
Santiago? ¿Algo? ¿Cuál es el problema aquí a las 5:50? ¿Qué es el aporte que el sistema le hace para acabarle de producir riesgos? Perdón, que no identifico quién me habla. Ya, tú, sí, perdón. Hola. Que el mismo sistema de la EPS en el que pertenece no le está dando las De acuerdo. O sea, tiene dolor torácico, puede ser un infarto. Y va dentro de una cadena, una secuencia de eventos que lleva 5:50, ya 50 minutos. Nada le ha pasado con el dolor torácico, todavía está en una cadena de eventos que son fuera de su necesidad. Aquí el sistema no le provee la atención porque no tiene contrato con esa institución. Secuencia de eventos relacionados para producir un resultado. ¿Sí? Ya todo actor que ha tocado, a todo actor que ha tocado hasta acá, le ha producido más riesgo. Si tuviese triage 2, la atenderían inmediatamente así, solamente a partir de triage 3 Eso es lo que se llama 1, 2, 3, 1, 2, urgencia vital. Tienen que atenderla sin derechos. Sin derechos. ¿Qué más hay aquí? Tengo una duda. Por favor. Un dolor en el pecho normalmente en donde se califica el triage. 1 o 2. Triage 2 seguro. Porque entra un protocolo de dolor torácico que implica descartar infarto agudo de miocardio, tromboembolismo pulmonar, infartos pulmonares. O sea, es una categoría que tiene que uno llega con dolor torácico a cualquier institución altamente confiable y entonces debe ser inmediatamente pasado a urgencias e inmediatamente canalizado, inmediatamente monitorizado, inmediatamente con electrocardiograma puesto, con oximetría de pulso y con exámenes de laboratorio complementarios y radiografía de tórax para descartar lo más urgente de dolor torácico. Ella son las 5:50, ya 50 minutos sin nada de lo que les estoy diciendo. ¿Sí? Fuera de eso, si no se queja el hijo, no la reclasifican de triage. Fíjense usted la cantidad de actores del sistema que van involucrados acá, haciéndole daño a ella. 6:30, 1:30 más tarde del ingreso, ingresa a consulta de medicina general en urgencias. 40 minutos después, le realizan la historia clínica, refiere ser diabética, con los hallazgos de hacer un diagnóstico de angina versus infarto, hipertensión arterial, sobrepeso y gastritis. Es decir, cuando finalmente la ven y la ingresan, le encuentran más factores de riesgo. Es diabética, es hipertensa y el diagnóstico se mueve entre angina o infarto. Es decir, dolor torácico por una oclusión parcial de una arteria que produce dolor o angina, o una arteria que se tapó completamente y que mató un área del corazón. Pero solo 6:30, 1:30 después. Sistema complejo, ¿verdad? Múltiples actores que interactúan para producir un resultado. 6:45, 1:45 después. Esto no pasa en el Reino Unido. Esto es un caso aquí de Colombia. El médico ordena lo que tiene que hacer. Electrocardiograma para mirar el ritmo del corazón, radiografía de tórax para mirar si no tiene neumonía o alguna cosa que produzca dolor torácico, un azúcar en la sangre porque es diabética, un nitrógeno ureico, una creatinina, pero no ordena nada para el dolor. Es decir, lleva 1:45 minutos con dolor torácico, pero el principio del problema que la lleva al hospital no ha sido controlado, el dolor. Por una pregunta que nosotros mirando aquí aparece que Colombia tiene el mejor sistema de seguridad de salud de América. Casi 100% de los colombianos tenemos aseguramiento, pero eso no quiere decir que nos traten bien, sino que tenemos acceso al sistema. Antes no había esa posibilidad, entonces eso lo hace uno de los sistemas de mayor cobertura. 6:45, 6:50, con las órdenes, la paciente se dirige a una enfermera que estaba en el servicio y le pregunta dónde se realiza. Le informan que debe ir a procedimientos para electro, subir al segundo piso para la toma de tórax y la toma de muestras al final del corredor. ¿Qué opinan ahí de este proceso hasta ahora? ¿Qué está mal aquí? La información. ¿Mm? De pronto
cuando uno ingresa a una clínica no es derecho de todos los pacientes que siempre se lleven en silla de ruedas, o sea, Sí, que claro. no tengan que hacer nada. Sí, claro. Entonces, un error ahí sería que ella tiene que acercarse a la enfermera. Sí, claro. Y fuera de eso la hacen ir a pie al segundo piso. Si está infartada y sube al segundo piso se puede morir porque le falta oxígeno en el corazón, ¿verdad? Correcto. Esto es una vida real, esto es un caso real, o sea, no estamos inventándolo para este ejercicio. 7 y 10, 2 horas y 10 minutos después, tiene el electro en la mano y se han tomado los laboratorios. Al llegar al segundo piso para radiografía, coincide con el cambio del turno de la noche y debe esperar 30 minutos para seguir a la sala de rayos X. Presenta aumento de la sensación de fatiga y mareo. ¿Qué ven ahí de malo del sistema complejo? Pues que el cambio del turno de la noche no debería influir en el servicio. ¿De acuerdo? 7 y 40, 1 hora y 40 minutos después, con el electrocardiograma y la placa de tórax, busca al médico. Pero este ya no se encuentra porque cambió de turno. Además de esperar 20 minutos por resultados de laboratorio. 2 horas 40 con un posible infarto, sin atención. Hasta ahora no le han puesto una venoclisis, no una vena acogida con líquidos para quitar el dolor, ni monitorización, ni nada. Todo el estándar, todo el protocolo, todo el acuerdo que produce certidumbres, no se cumple. A las 8 y 10 de la noche, uno de los médicos generales que recibió el turno reinterroga a la paciente e interpreta los exámenes. Él considera que la paciente está presentando un evento coronario agudo. El evento coronario agudo es como una definición que cobija muchas cosas. Un evento coronario agudo puede ser un infarto o puede ser otra cosa, una angina, pero es un evento coronario agudo. Busca al médico internista de turno y le muestra el electro. 3 horas, 10 minutos. Y todavía no tiene ni siquiera solucionado el problema. A las 8 y 20 el médico internista lee el electro y le dice que le ingrese a observación de urgencias. El médico busca a la paciente, la lleva a observación y le indica que se acueste en una de las camillas. Regresa donde el internista y le indica que ya está en observación. 5 minutos más tarde el internista la valora nuevamente con el diagnóstico de infarto agudo del miocardio porque el electro tiene una onda que es la ST elevada. Normalmente no está elevada, pero cuando se infarta uno, se eleva. Entre otras cosas se puede elevar, pero el infarto cursa con una onda ST del electro elevada. Le ordena a la jefe de enfermería oxígeno por cánula, aspirina, meperidina, que es para el dolor, metoprolol, que es un beta bloqueador, nitroglicerina endovenosa, que es un vasodilatador, y ordena fibrinolisis con estreptokinasa. Es decir, 8 y 25, 3 horas 25 minutos después de llegar infartada, saben que está infartada y comienzan a hacerle lo que tenían que haberle hecho a las 5 de la tarde. Hecho, a las 5 de la tarde deberían haberle puesto el ASA, aspirina, deberían de haberle puesto el beta bloqueador, porque en el infarto uno va antes de confirmarlo. Si se espera confirmarlo, el propio paciente ya está muerto. Entonces, 3 horas 25 minutos para que esto surta un ejemplo. 8 y 40 de la noche la jefe de enfermería coloca el oxígeno, administra la aspirina, la meperidina, el metoprolol y la nitroglicerina endovenosa y le indica al internista que para la administración de la fibrinolisis el paciente debe estar hospitalizado. La fibrinolisis con estreptokinasa es ponerle endovenosamente una medicación que rompe el trombo, rompe el coágulo, rompe lo que está trombosando la arteria que ocluye el corazón y produce el infarto. Entonces le dice que para aplicarle eso debe estar hospitalizada en cuidado intermedio. El internista habla con el médico especialista de cuidado intermedio para que acepte el ingreso de la paciente, que llega a las 9 y 30 a cuidado intermedio. A las 9 y 30, 4 horas 30 minutos después, la EPS le da la autorización para ser hospitalizado al cuidado intermedio. O sea, 4 horas 30 minutos después, fíjense el sistema, ¿no? Diferentes actores, pero es como una muerte anunciada, como crónica de una muerte anunciada. Donde quiera que se ha topado con el sistema en un momento de verdad, ha encontrado más factores de riesgo para ella. ¿Sí? En cada momento de verdad que se ha encontrado por el sistema, se le han aumentado los riesgos de atención, los riesgos de resultados. 9:50 ingresa a la unidad de cuidado intensivo
El especialista de turno valora a la paciente, coincide con el diagnóstico, ordena el inicio de la fibrinolisis y 20 minutos después inicia el negoteo con la estreptoquinasa sin complicaciones. A las 12, la paciente refiere intenso dolor en el pecho. Se toma un electro, el cual evidencia cambios dinámicos del ST sugestivas de reinfarto. O sea que la estreptoquinasa no le sirvió y al contrario de eso se nota en el electro que se está volviendo a infartar. La paciente se encuentra con la tensión baja, con la frecuencia respiratoria y cardíaca aumentada. Se le hace diagnóstico de shock cardiogénico, es decir, el corazón no es capaz de cumplir sus funciones y está en shocks. Tensión baja, pulso alto, sudoración, el corazón es insuficiente para manejarle la vida. Le inician soporte para mejorar la bomba del corazón y la pasan a cuidado intensivo y cateterismo. Se lleva hemodinamia de turno, cateterismo para meterle un catéter por una arteria de alto flujo como la femoral y poder mirar los vasos del corazón y si es necesario destaparlos o ponerles un stent o llevarlo a cirugía. No debería estar en estas, ¿verdad? Es decir, entró a un sistema complejo en el cual todo el mundo ha hecho, es como el equipo de fútbol donde todos, desde el portero adelante, han hecho todo mal, va perdiendo, no hay nada que hacer. A las 12:30 se deteriora su estado durante el traslado a la UCI, hace paro cardiorrespiratorio, la tratan de reanimar, la intuban y la conectan a la ventilación mecánica. A las 12:40 requieren cuidado intensivo que le pongan un balón de contrapulsación. Es un balón que se inserta por una arteria y el balón queda en la aorta. Entonces lo que hace es ayudarle al sistema vascular a impulsar la sangre hacia el cerebro, que es donde más se requiere que llegue en ese momento. A las 12:50 le hacen la hemodinamia, presenta sistolia, o sea, el corazón para en sístole, queda muerto el corazón y fallece. Fallece a las 12:50 am, ha llegado a las 5, es decir, en 7 horas 50 minutos dentro del sistema complejo, perdió todas las oportunidades de vivir. Si cuando llega le hacen el triage que es, si cuando llega ingresa a urgencias como debe ingresar, si cuando llega le hacen el protocolo, el acuerdo y la certidumbre de lo que se hace con dolor torácico, tendría una oportunidad inmensa de vivir, porque seguramente hubieran podido hacer la hemodinamia. Eso es un sistema complejo, múltiples actores, múltiples tareas, múltiples procesos mal hechos que terminan afectando el resultado de una persona que hubiera podido vivir y que finalmente fallece. Déjenme para terminar mostrarles el análisis ya desde la óptica ¿qué pasó? ¿Todo bien? Sí. Gracias, muy amable. Miremos un análisis para terminar de todo lo que ha pasado en este caso. Es un error, ¿verdad? Todo un error. Eran cosas evitables y no se evitaron. Durante los 4 años de afiliación a la EPS no le hicieron gestión del riesgo. Es decir, un paciente de estos, diabético, hipertenso, de 60 años, mujer, que tiene factores de riesgo para tener un problema coronario, pues nadie le hizo prevención y promoción de la salud. La EPS tiene la obligación de mantener a sus afiliados sanos, ¿sí? No solamente de procurarles el tratamiento cuando se enferman, pero eso no lo hace nadie. Todos tenemos en este salón EPS. ¿Y cuántas veces la EPS nos ha llamado para decirnos, venga, que yo quiero chequearle a usted sus factores de riesgo, si sus padres son diabéticos, si sus abuelos si son hipertensos, porque usted puede serlo, entonces yo voy a hacer algo con usted para que nunca lo sea? No. A duras penas nos sirve para una parte de la atención, que es cuando se cura, cuando lo van a curar a uno, que en este caso fue muy tardío. Entonces hay un factor de riesgo que nunca se gestionó en referencia a la edad, al sobrepeso, a la hipertensión, a la diabetes. Como no le explicaron las complicaciones, este paciente llegó a infartarse y a morirse. Es decir, el sistema de salud como tal, la parte regulatoria o la parte de aseguramiento del sistema, que es un actor muy importante,
nunca previó que esto pudiera ser posible y nunca hizo nada por evitarlo, si hubiera podido evitarlo. El triage, que no debe ser una barrera de acceso, se convierte en una barrera de acceso. El médico del triage es inexperto, no clasifica adecuadamente el riesgo, no encuentra con adición, pero además de eso tampoco pide ayuda. Porque uno de los problemas de cuando uno tiene competencias que le faltan, y no todos somos perfectos, pues es de pedir ayuda, decir, mire, yo tengo un dolor torácico en una paciente y yo quisiera que usted me ayudara, cardiólogo o internista que tiene más competencias que yo. El servicio de urgencias tiene una sobredosis de demanda. Eso es como la alineación en el queso suizo, la alineación de todos los huecos. Todos los huecos, todos los astros se alinearon para que esta señora todo le fuera mal y al final terminara muriéndose. Fuera de que hacen el diagnóstico de forma acertada y saben que es diabética, hipertensa y sobrepeso, lo cual son factores de riesgo, no se actúa con diligencia, con rapidez para evitar el desenlace. Y al contrario, tiene que esperar durante más tiempo. Las intervenciones terapéuticas dilatadas no son inmediatas, sino se hacen mucho tiempo después. La aspirina, que es un anticoagulante, la aspirina, se la ponen con retraso también. Nunca nadie le dice la historia clínica ni a la paciente ni a los familiares, ya voy a terminar, ni a la paciente ni a los familiares cuáles son sus problemas ni cuáles son sus riesgos. En ninguna parte de la historia oye uno que se le comunicó al esposo o a la hija o al hijo lo que estaba pasando. Debería haber entrado a una unidad de cuidado intensivo desde el principio, no a una intermedia y luego a un intensivo, porque su caso era supremamente urgente y debería ser tratado en esa área especializada. Y creo que eso es todo. Creo que con este caso queda claro lo que es un sistema complejo, en el cual hay muchísimas personas que actúan, muchísimos actores que actúan, y que si no lo hacen bien, pues los resultados son indeseables. El problema de los sistemas complejos es que siempre hay una persona lesionada que es el que requiere la atención. Yo repito lo que les dije antes, si en el sistema complejo uno fuera el lesionado, está bien, pero el problema es que cuando múltiples actores no hacen la tarea bien, no hacen esa sumatoria de tareas organizadas para producir un resultado, que es el proceso, y esos procesos interactuando son malos, el resultado es malo, pero para el que necesita que sea bueno, y eso es lo que no es posible de ¿Preguntas o comentarios? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Todo claro? ¿Listo? Gracias. Gracias.